Como salud estamos realmente preocupados por la situación y nos hemos ocupado desde el primer momento, y esta jornada de prevención surge luego de haber hecho reuniones entre los diferentes actores del equipo de salud, sobre todo miembros del equipo de salud mental y de la Secretaría de Salud y la Dirección de Salud. Y en una de las últimas reuniones nos dimos cuenta que como salud no íbamos a poder dar una respuesta completa a la problemática sin el compromiso de todos los actores de la sociedad. Por eso fue que el 18 de febrero pasado hicimos una reunión inicial con algunos actores seleccionados de esta red de contención que decidimos poner en funcionamiento. Esa reunión se hizo en el hospital y convocamos a los miembros de la Iglesia Católica, a referentes de las iglesias evangélicas, presidentes de clubes de fútbol, entrenadores y referentes de Red Solidaria, entre otros. Ahí fue que decidimos convocar especialistas como para que nos capaciten, y esta capacitación que se va a dar en el día de la fecha en el Teatro Italiano va a constar de dos partes: una parte a referentes de esta red de contención que estoy nombrando, y una segunda parte que es dirigida a profesionales de la salud, tanto pública como privada, porque todos son actores fundamentales en esta difícil problemática. Sabemos que existe y que existió desde hace mucho tiempo, y no es algo que podamos desterrar por completo, pero queremos ponernos a trabajar y es lo que estamos haciendo. Y bueno, a través de estas reuniones que contaba el secretario de Salud, surgió la necesidad de poder convocar a gente que esté especializada en el tema, por lo cual se encuentra con nosotros la doctora Diana Altavilla, que ella es psicóloga, es psicoanalista y es la presidenta del capítulo de suicidio de la Asociación Argentina de Salud Mental. Así que bueno, tengo el honor de presentarla y muchas gracias por concurrir con su equipo. La verdad agradezco a todos, más que la invitación, el compromiso, porque no siempre encontramos en las comunidades un compromiso compartido y consensuado en trabajar transdisciplinariamente, es decir, que todos los actores sociales se vean implicados y sepan desde qué lugar y cómo dirigir sus acciones. Entre ellos, me parece que el tema de los medios de comunicación es fundamental, porque es la comunicación positiva la que reduce significativamente las tasas de suicidio y la sensación colectiva de contención y de contar con un otro. Por eso, cómo los medios de comunicación comunican e informan las noticias de suicidio, como la Organización Mundial de la Salud indica, que es un factor protectivo, que es dar una noticia en el espacio de salud y no en el espacio de policiales o de sociales, dar una noticia sin poner datos personales de la persona que haya tenido un intento de suicidio o suicidio, que por supuesto no ponga nada del contexto, ni del contexto escolar o laboral donde ha acontecido, y que ponga un pie de nota permanente en el caso de las comunicadoras televisivas, para dónde dirigirse como ámbito de salud en el sentido de la prevención, tanto para sí, en el caso de alguien que se sienta vulnerable, como para alguien que tenga próximo amigos, conocidos, familiares que suponen o intuyen pueden estar en riesgo. Eso es básico dentro de las directivas que cualquiera puede ver en la Organización Mundial de la Salud, buscando prevención de suicidio, que son indicaciones para medios de comunicación. Eso es tener responsabilidad social. Además de eso, debe hablarse sobre la dificultad para alguien para resolver la problemática que lo involucra, y no como muchas veces vemos en los medios, que es llegar a una situación o un desenlace o una acción como inevitable, porque en realidad
el suicidio o cualquier situación de riesgo es evitable. Si los medios informan como inevitable estas situaciones, no hacen más que abonar al desencanto generalizado y sin querer, pensando que están informando bien, están empujando a muchas personas en situación de vulnerabilidad a estar más en riesgo y a la repitencia de casos de suicidio de intento. Por cada suicidio, sabemos que esto es consensuado mundialmente, hay 20 casos de intento de suicidio registrados o no en el colectivo inmediato de la persona que se suicidó o intentó suicidio. Entonces debemos ser muy conscientes a quienes nos dirigimos y a quienes hablamos cuando informamos. Debemos dar recursos válidos, lazos sociales válidos y estrategias psicosociales y de salud válidas para que una persona se recupere y cuide a sí mismo y a su entorno. Así que estamos para eso. La palabra, yo creo que no hay que negar una palabra, no hay que eludir una palabra, pero insistir en la palabra como el eje de la comunicación es indirectamente hablar de la palabra en términos de potencial de acción. Es decir, si yo hablo de suicidio y digo 7 veces en 10 minutos la palabra, seguramente no estoy hablando del problema, que es la dificultad para alguien, de alguien o de un grupo, de enfrentar el dilema que le está ocurriendo. Entonces, está bien hablar de suicidio, pero lo mejor es hablar de las dificultades que puede pasar un grupo o una persona para afrontar los problemas. Entonces debemos hablar más de las dificultades en la resolución de problemas, más que hablar de suicidio como un hecho. Usted recién decía, perdón chico, para los televisivos, el pie o el zócalo, ¿hay que evitarlo o hay que ponerlo? Porque generalmente se repite 4 veces. En general yo diría que hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque la verdad que estoy bastante agotada de ver en los medios televisivos que los pies de nota siempre hablan del hecho fríamente, un suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tiene que haber en los pies de nota debe ser, si usted o alguien que de su proximidad está en situación de vulnerabilidad psíquica o emocional, recurra a etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo único que hay que poner en un pie. ¿Por qué? Porque los pies de nota los suelen leer también los niños y los adolescentes. Y los niños y adolescentes no deben escuchar sobre un hecho directamente como con la crudeza que un hecho tiene. Debe hablarse con responsabilidad de un hecho, pero lo que más debe decirse así visiblemente es a dónde recurrir si uno está mal. Entonces, gastar un pie de página en hablar de algo de lo que todos saben, me parece que es descuidar un recurso para fortalecer la salud general. La problemática de alta vulnerabilidad social y riesgo de vida, y así me gustaría llamarla, no eludimos hablar de suicidio, pero hablamos de alta vulnerabilidad. Lo que digo es algo consensuado mundialmente. Presido la sección suicidio y autolesiones de la Mundial de Salud Mental. Esto pasa en todos los países y en muchos países desarrollados en los que suponemos que hay muchos más recursos, tienen altas tasas de suicidio, y la cuestión es descubrir, relevar, visibilizar y trabajar sobre cuál es el factor de vulnerabilidad más alto en la localidad donde esos hechos ocurren. Entonces, las estrategias siempre van a ser transdisciplinarias, es decir, hay un recorte entre cómo es la cultura de esa localidad, cuáles son las personas, qué grupo de edades son las personas en mayor vulnerabilidad, por qué razones colectivas y por qué razones individuales. ¿Cuáles son las dificultades de los medios de salud para abordar esas situaciones? ¿Cómo son las dificultades para los medios educativos? ¿Cuáles para los laborales? ¿Cuáles son las estrategias que los personales de primer círculo, el personal que hace emergencia, bomberos, policías, tienen para estar preparados para esos abordajes o no? Trabajar en una situación transversal tomando a todos los ejes sociales, eso es lo que se indica en cualquier estrategia de recuperación social y de reducción de tasa.
Las tasas de suicidio no deberían pasar de 12 por 100.000. Quiere decir que en una localidad de 30.000 habitantes no debería haber más de... Bien, bueno, mucho menos que 12. Entonces, cuando nos pasamos de 12 por año, si nos pasamos de 12, 20, 30, 50 o más de 100, como ocurre por año, como ocurre en muchas localidades, estamos en un índice geométrico de dificultad. Tenemos que llegar a la situación de dificultad que no implique un riesgo transversal donde todos nos afectamos a todos. Y eso implica que todos trabajemos en conjunto para recuperarnos a todos y fortalecernos a todos. Siempre el suicida avisa, siempre la persona en vulnerabilidad dice que ya está agobiada, que no tiene ganas de nada o no tiene ganas de vivir. Presenta distintas formas de comunicar. De hecho, luego de un suicidio, cuando se hace un relevamiento psicosocial integral válido y bien hecho, se ve que aquella persona que llegó a un intento o a un suicidio estuvo avisando un año antes, se dice, pero sobre todo en los últimos 3 meses recurre a algún ámbito de salud o a algún profesional de la salud. Por eso que estar capacitados para reconocer rápido las señales de alerta y tener una estrategia válida de contención a su grupo de pertenencia familiar y a su grupo de pertenencia psicosocial baja sensiblemente el riesgo de suicidio. Las personas que llegan a un intento de suicidio se sabe que son aquellas que no tuvieron el abordaje adecuado, no tuvieron un tratamiento adecuado de la problemática de vulnerabilidad. El suicida está cansado no de la vida, sino de no poder resolver un problema. Cuando una persona llega a un intento de suicidio, desde afuera pareciera que sí puede resolver los problemas que tiene. Él no puede ver que puede resolver o él o ella, que puede resolver los problemas. El intento de suicidio es un intento por calmar el dolor psíquico que algo produce. El suicida en general no quiere matarse, quiere reducir el dolor. Entonces lo que tenemos que abordar es acompañarlo y junto con él reducir su dolor con estrategias válidas de recuperación de lo que le pasa, que puede ser individual, colectivo, social, etc. ¿Hay una recuperación final y no se puede recuperar? Siempre es recuperable. Justamente la reincidencia es cuando no ha recibido un contexto de contención y de tratamiento a él y a su grupo de pertenencia que no requiere de una gran dimensión profesional en cantidad de personas, sino una preparación, una capacitación eficiente, sobre todo en psicología de emergencias y de trabajo de recuperación social a largo plazo. En general hay una tendencia mundial a encontrar la idea de muerte como una forma válida de resolver problemas. Hay dos sensaciones, podríamos decir, a nivel mundial de cierta heroicidad en el suicidio o de una especie de sanción moral a la sociedad que no lo ha ayudado. Cosa que tiene cierta validez, porque en general están como muy perdidos sobre qué sería su forma de pararse en la vida para resolver un problema. Esto es una tendencia mundial. Lo que tenemos que trabajar es sobre los paradigmas sociales que instalamos en nuestra sociedad sobre qué es resolver un problema o qué es tener problemas. Tenemos poco training en aceptar que la vida es el desafío de tener problemas y es el desafío de encontrar juntos y en un colectivo social formas válidas y de crecimiento social para resolver problemas. Los chicos no escuchan de los adultos, de nosotros los adultos, que estemos parados desde una posición colectiva de tenemos estos problemas, vamos para resolverlos, vamos en pos de resolverlos y no dejamos a nadie afuera. Todos vamos a escucharnos en nuestra posición individual de cuál es el problema, no vamos a minimizar ningún problema. Jóvenes y masculinos, por lo menos en nuestra ciudad, esa estadística. Eso es mundial, eso es mundial.
está en los únicos lugares donde se invierte esa proporción son en los lugares donde, en China, por ejemplo, o en India, o en otros lugares donde la mujer tiene solamente un lugar social, un prestigio social solamente en relación al hombre. Por eso cuando pierde su referente social no tiene razón de vivir. La persona que ve disminuido su valor social, su prestigio, su lugar social, es aquel que más va a pensar que el suicidio resuelve esa nada, que lo anula. En nuestras sociedades occidentales, el lugar del prestigio social del hombre es muy alto, el prestigio, la búsqueda de prestigio social. Y se suma a eso una dificultad para pedir ayuda, como que fuera un modo de, una evidencia de fragilidad. Cuando rompamos con que los varones son más frágiles porque piden ayuda, vamos a recuperar mucho del problema que tenemos como colectivo social. Yo sigo viendo en distintas localidades del país, que viajo bastante, en distintas localidades con distintos contextos, y hay algo que se repite. La persona que quiere ayudar a alguien busca algo, sea un equipo asistencial, sea alguien que se ocupe del problema, no se incluye en el problema. Entonces, esa es la primera dificultad. Lo primero que digo es: acompañe a la persona, vaya con ella, acompáñela 1, 2, 3, 5 consultas, llame a su familia, porque la compañía que recibe a alguien para empezar un tratamiento es fundamental en la continuidad del tratamiento. La mayoría de las personas y las familias dejan tratamientos porque no sienten que las personas que están más fuertes los acompañan en ese trayecto inicial, que es muy difícil. O sea, instalarse y ser consecuentes con un tratamiento es lo más difícil. Hay que acompañar. De mi parte, el último, gracias. ¿Hay vergüenza a la hora de...? Siempre. Cualquier situación de vulnerabilidad, falta de trabajo, no recursos para resolver un problema que aparentemente parece fácil, siempre nos da vergüenza al ser humano. Entonces, romper con estigmatizar o sentirse estigmatizado porque no doy lo que el estándar dice que debo dar, y sentirme acompañado de que eso no tiene por qué mirarse de esa forma, es uno de los primeros factores de recuperación. Poder decir: no tengo que ser perfecto, tengo que tratar de mejorar lo que tengo. Eso es mi mejor valor social. ¿El consumo de drogas puede ser algo desencadenante también? El consumo de drogas, a mi gusto, lo único que hace es precipitar la situación de intento de suicidio o suicidio. No es el factor, es aquello a lo que se recurre cuando ya alguien está pensando en que no tiene más nada que construir. La mayor situación o casos en donde se trabaja el colectivo de chicos en vulnerabilidad que están consumiendo, cuando empiezan a tener tratamientos incluso grupales bien ejercidos, enseguida baja mucho la franja de consumidores. ¿Por qué? Porque estaban recurriendo al consumo como una forma de tapar el problema. Y los adultos también recurrimos al consumo, otros consumos. El consumo de alcohol es consensuado. Si el chico ve que los adultos de su entorno tienen problemas, pero en vez de reunirse para hablar de los problemas y de cómo ayudarse a resolver los problemas que tienen, se van al bar a llenarse de cerveza, seguramente van a creer que ellos también tienen que hacer lo mismo. Esos paradigmas de adultos, adolescentes, mostramos un modelo de negación, de tapo el problema, de no miro lo que tengo que resolver y no lo intento resolver hasta donde puedo. Eso es lo peor que reciben los chicos para inclinarse hoy a la droga o al alcohol. Diana, los avances tecnológicos hacen que esa delgada línea roja sea mucho más estrecha entre la primicia y el respeto. Sí. Ante esto. ¿Qué tenés para decirnos? Lo primero que hay que hacer es censurar cualquier caso, como pasó lo de Córdoba, censurar inmediatamente, y los medios sobre todo, hacer justamente así como se viraliza algo, viralizar la censura y marcar las cuestiones de respecto del tema. Por de pronto, no mirar un video si uno ya sabe de qué se trata, porque está dándole un like, ¿no?, a algo. Entonces, en vez de mirar un video, porque ya sé de qué va a ser,
hago una nota reflexiva y censuro al medio que lo está haciendo, ustedes son sus compañeros, censuro al medio de que lo está haciendo, bloqueo todo lo que tenga que ver con la viralización de la imagen. Y digo por qué, no digo que la censuro por la nada, digo que mirar eso es faltarle el respeto a aquel que estaba sufriendo, a su grupo familiar, al barrio donde vive, es faltar el respeto. Entonces ahí empezamos a viralizar bien y a que los medios funcionen como factor protectivo. El Hospital y Salud está preparado. En una de las primeras reuniones que tuvimos, distribuimos entre los actores de esta red de contención social una grilla en la cual estaban enumerados todos los centros de atención primaria de la salud, con el psicólogo que tiene a cargo cada uno de ellos, que hubo una redistribución del recurso humano de forma que haya pertenencia del profesional con el centro de atención primaria de la salud. De forma que un paciente, sea el motivo que sea por el cual tenga que consultar, ahora estamos con esta problemática en particular, pero sea el motivo que sea por el cual tenga que consultar, que encuentre siempre el mismo profesional, que no tenga que interrelacionar con un profesional diferente y volver a plantear toda su problemática desde cero, sino que tenga continuidad en el tratamiento y que le pueda encontrar una solución y no llegar a casos extremos de riesgo para la vida, ¿no es cierto? Hace muchos años puse hincapié en el tema del valor y desvalor que la forma de comunicación que los medios tienen incidía para el incremento o la reducción de los casos de suicidio. Por suerte, la Asociación Argentina de Salud Mental retomó un premio al periodismo a instancia de nuestro capítulo, tengo 2 colegas que me acompañan, reinstaló el premio al periodismo responsable en aquellos medios de comunicación que transmiten las noticias de vulnerabilidad psicosocial de una manera ética y consensuada a nivel mundial. Todos los años, en el marco del Congreso Anual de la Asociación Argentina de Salud Mental, se va a premiar a aquellos periodistas que han, durante todo ese año, transmitido y comunicado a sus colegas la forma más responsable de comunicar y de ser un factor de prevención. Así que los insto, en septiembre, 9, 10 y 11 de septiembre, en Buenos Aires, se va a entregar el premio de este año. Espero que ustedes sean parte de un movimiento en pos de la salud mental.